¿Por qué los rayos viajan en zigzag en lugar de en línea recta? Esta es una estupenda pregunta que clama por una respuesta clara y en este video la tendrás. Hola Minders y sean bienvenidos a otro video de Spider-Man. Antes que nada deberíamos dejar en claro ¿qué es un rayo? Un rayo es una descarga eléctrica entre dos puntos que están a una diferencia de potencial suficiente como para que el medio dieléctrico que los separa, en este caso el aire, se vea perforado. Comienza con fuertes corrientes de aire ascendentes que crean una carga eléctrica estática a través de un efecto de fricción, parecido al que se obtiene al restregar un globo sobre un tejido. Esta carga a su vez genera un campo eléctrico que acelera los electrones libres del aire circundante, haciéndolos chocar contra las moléculas cercanas y de esta forma liberando aún más electrones. Si son lo suficientemente violentas, estas colisiones hacen que el aire bajo la nube se convierta en conductor, lo que permite el paso de la corriente eléctrica. Esto calienta el aire alrededor de los 30.000 grados Celsius, desencadenando el característico rayo de luz que sigue el zigzag que forman las colisiones. Este calor además causa una repentina expansión del aire que suena como el trueno. Ahora que sabes cómo se forma un rayo y lo que es exactamente, te explicaré por qué los rayos no caen en línea recta. Al igual que a ti y a mí, a los rayos les gusta seguir el camino de menor resistencia, es decir, el camino donde habría una mínima oposición a su flujo. Para entender esto, imagina que tienes un montón de tierra o arena. Ahora cuando le viertes agua, justo en la cima del montículo, ¿cómo fluye el agua hacia abajo? ¿Esta siempre fluye en línea recta o existe algún patrón específico al que se adhiere? Por supuesto que no. No hay ningún patrón o sendero específico que el agua necesite para bajar. Lo mismo sucede en el caso de los rayos. Si hasta ahora el video te parece interesante, no olvides suscribirte y pegarle bien fuerte al botón de like. Nos ayudas a crecer un montón. Retomando el tema, el aire se compone de muchas cosas, incluyendo ciertos gases, partículas de polvo, contaminantes y otras sustancias. Sin embargo, esta mezcla es heterogénea, lo que significa que no es para nada uniforme. El aire es desigual e irregular, por lo que cuando se forma un rayo debido a la diferencia potencial de las cargas, se asegura de que el camino que elige sea claro o tenga la menor resistencia posible. El camino que elija no tiene que ser una línea recta. Recuerda que una línea recta significa menor distancia, pero no menor resistencia. De hecho, nunca verás un rayo recto, o al menos no en el mundo real. Y como muestra para este video, otra pregunta que solemos hacernos sobre los rayos es si viajan hacia arriba o hacia abajo. Y si bien parece que se forman hacia abajo, el rayo realmente viaja en ambas direcciones. Las partículas cargadas positivamente desde el suelo comienzan a moverse hacia arriba a través del aire para encontrarse con las partículas cargadas negativamente que están bajando a toda velocidad desde el fondo de las nubes. Por lo tanto, se podría decir que todo el proceso de los rayos comienza desde el suelo y se mueve hacia arriba, pero todo el proceso se inicia por la presencia de una carga eléctrica en las nubes. Esta es la razón por la que los rayos siempre parecen estar parpadeando. En resumen, sería justo decir que los rayos viajan en ambos sentidos. No olvides que los rayos buscan el camino de la menor resistencia, por lo que cualquier cosa en el suelo como edificios altos, torres, árboles o incluso los seres humanos pueden proporcionar ese camino de menor resistencia para un golpe. Dado ese hecho, sería una buena idea quedarte dentro de la casa cuando hayan rayos crepitando a tu alrededor. Recuerda que si te gusta este canal y el contenido que subo, puedes apoyarme descargando la aplicación de Verdad o Reto, súper divertida, con la que podrás disfrutar con tus amigos. Tampoco olvides suscribirte de manera extraoficial a este canal dándole al enlace que se encuentra en el primer comentario y dejando tu correo para sorteos y concursos a futuro. No olvides dejar un like completamente gratuito y suscribirte activando la campanita. Y que no se me olvide, lo más importante es compartir este video en todas tus redes sociales. En pantalla te dejo un video en el que te digo cómo sería el mundo sin viento. Nos vemos en el próximo video.